Revisión entonces. Bueno. ¿Sí? ¿Qué temas vimos durante la cursada? Adolescencia. Esperen, más adelante. Ya, adolescencia. El cuadro de adolescencia. Esperen, no, vamos por partes. Adolescencia, ¿qué vimos en la adolescencia? La salud de los adolescentes, ¿no? Y de salud de los adolescentes, ¿qué vimos? Los enfoques. ¿Y los enfoques cuáles son? Integral, género y derecho. ¿Sí? Estos son los tres enfoques. ¿Sí? ¿Qué más vimos de la salud de los adolescentes? Síndrome de la adolescencia normal. No, de la salud de los adolescentes. Duelos, ¿sí? Acá está más lo de pubertad, lo del duelo lo vamos a dejar para el texto de adolescencia normal. ¿Sí? Pubertad, indicadores, ¿sí? Telarca, menarca, primera eyaculación, crecimientos testiculares, etc. ¿Se acuerdan de eso? Bien. Después vimos los motivos de consulta del adolescente. ¿Cuáles eran los motivos de consulta del adolescente en la salud de los adolescentes que Balbiano? Creo que era con B corta, no me acuerdo. B larga las dos veces, ¿no? Ah. ¿Motivos de consulta cuáles eran? Por malestares físicos, crecimiento y desarrollo, sexualidad, ¿sí? Y después las cuestiones prevalentes en la adolescencia era por el tema del consumo, por el tema de anorexia y bulimia y por el tema de bullying y violencia. ¿Cómo? No hay muchas enfermedades crónicas en la adolescencia. No. ¿Sí? Consumo, violencia, bullying. Sí. Acoso escolar, que es bullying. Consumos y trastornos de la conducta alimentaria, como puede ser. ¿Sí? Bien. Esto es de Balbiano. Y después vimos síndrome de la adolescencia normal. ¿Sí? Teníamos que... A ver, Asturi Nobel, hola, ¿qué tal? ¿Sí? A ver, Asturi Nobel. Y lo primero que teníamos que ver de este texto es el título. ¿Sí? Tendríamos que analizar el título. ¿Por qué analizar el título? ¿Qué nos decía el título? ¿Se acuerdan? Era la adolescencia normal. Claro, pero está hablando del síndrome. Lo que era normal en la adolescencia. Claro, pero ¿por qué habla de síndrome si después habla de normal? Sí, según el paradigma médico, el síndrome es un conjunto de signos y síntomas, por lo cual da cuenta de una enfermedad, pero sin embargo habla de algo normal. ¿Sí? Entonces, tenemos que preguntarnos acerca de eso. ¿Sí? Y lo que está diciendo es que hay una serie de síndromes y síntomas que si se dan en la adolescencia,
es lo esperable, es lo normal, y tenemos que, es decir, consideramos un adolescente normal cuando tiene toda esta serie de síntomas. ¿Sí? ¿Y los síndromes son producto de qué? Estos síntomas que tiene el adolescente, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cuáles van a ser los síntomas? Búsqueda de ti mismo e identidad. Está bien, pero eso está bien, sí. Yo me adelanté en realidad. ¿Por qué se producen los síntomas en la adolescencia? Uh-huh. Por los duelos. ¿Duelos por qué cosa? Por los cambios. ¿Sí? Y por lo tanto cambios, pérdidas. ¿Qué pierde? Padres idealizados. ¿Qué más pierde? De la infancia, ¿no? Cuerpo ya no es percibido como mismo. De la infancia. ¿Eso cómo se le llama? El rol de la infancia. El rol que tenía cuando era niño. ¿Sí? Estos son los 3 duelos que tiene que hacer. ¿Sí? Por los cambios o pérdidas en relación a los padres, el cuerpo y el rol infantil. ¿Sí? Y lo que tiene que hacer el adolescente es procesar estas pérdidas. Y se da a partir de los síntomas. El síntoma es efecto de los duelos y de la pérdida. ¿Cuáles tenemos? La búsqueda de sí mismo, ¿sí? Son como eran 8 o 10, no me acuerdo. ¿Sí? Entonces acá ponemos los síntomas que son del 1 al 10. ¿Sí? No los vamos a enumerar acá porque son muchos. De los síntomas ustedes tienen que buscar qué se produce a nivel fenoménico, ¿sí? Qué es lo que se observa, respuesta a qué duelo es y alguna explicación metapsicológica, ¿sí? ¿Qué pasa a nivel psíquico? Entonces podríamos, para entender cada síntoma, tenemos que tomar a nivel fenoménico a nivel metapsicológico. Metapsicológico sería qué se produce, qué dinámica se produce a nivel psíquico, ¿sí? Que no vemos, lo que está por detrás, lo que está por debajo de lo fenoménico. Y efecto de qué síntoma, respuesta a qué síntoma. ¿Sí? Fenoménico es lo que se observa, por ejemplo. Tendencia grupal. ¿Qué es la tendencia grupal a nivel fenoménico? Busca tener una barra de amigos. Se observa que siempre está con otros adolescentes que reemplazan un poco a la familia. ¿Sí? Pues después sube la foto del grupo. Después sube la foto del grupo. Después, ¿qué vimos? Después de adolescencia, resiliencia.
¿Sí? ¿Qué era la resiliencia? Era, es decir, Personas que fueron frente a una adversidad, ¿sí? Salir transformado positivamente. ¿Sí? El sujeto sale transformado positivamente frente a la adversidad. Pero ¿qué es lo que va a permitir que el sujeto sea resiliente? el otro, la compañía, la ayuda. El otro significativo. Un otro significativo. ¿Sí? ¿Eso que sería un pilar? No. No. El otro significativo es una persona que es incondicional. ¿Sí? Incondicional. Alguien incondicional es alguien que está en las buenas, en las malas, en todas las situaciones, no importa, está. ¿Sí? ¿Y qué va a apuntalar? Autoestima. ¿Sí? Esto lo podemos relacionar con la teoría del apego de Bowlby, donde es el otro quien va a apuntalar la autoestima del bebé para luego, en el futuro, cuando es un adulto, alguien que se tiene que valer por sí mismo pueda manejar sus emociones y afectos. ¿Sí? Y acá donde tenemos los pilares. ¿Sí? ¿Cuáles son los pilares? Autoestima consistente. ¿Sí? ¿Qué más? Introspección. Independencia. Capacidad de relacionarse. Iniciativa. Humor. Creatividad. Moralidad. Y Pensamiento crítico. ¿Sí? Esos son los pilares que va a permitir que alguien sea resiliente. Siempre apoyado por un otro significativo. ¿Sí? Después, esto a nivel metapsicológico, ¿se acuerdan que resiliencia no es un concepto de psicoanálisis, sino que es un concepto tomado por un psicoanalista que le da un giro psicoanalítico, por así decirlo, y lo piensa como que el sujeto se divide, se escinde, ¿sí? Y habla de oxímoron. ¿Sí? Que una parte del sujeto está necrosada, que es la parte traumática, y la otra parte es la parte con los recursos, la parte consciente, la parte que le permite salir adelante y salir airoso ante la adversidad. ¿Sí? Bien. Uy. Son y 37 ya, wow. Luego, ¿qué tenemos? ¿Qué otro tema tenemos? Transferencia. Bien. ¿Ya copiaron esto? ¿Le sacaron foto? Está el de adultez también. Pero ese vamos a hacer lo siguiente. Les propongo algo. Piensen una pregunta, ustedes, una pregunta y su respuesta correcta. ¿Sí? Y me la pasan.
por el grupo o al privado, o sea, la piensan entre todos. Y esa va a ser la del parcial. ¿Están de acuerdo? ¿O no? Capaz que no. Como para que sea falso, verdadero o Múltiple choice. Pero ustedes piensen la pregunta y la respuesta correcta del texto de adultez. ¿Sí? ¿Estamos? Ustedes tienen que elaborar la pregunta y la respuesta correcta. Después yo pongo las falsas. ¿Sí? Las no correctas, mejor dicho, las opciones no correctas. ¿Estamos? ¿Sí? Es buen negocio. No escucho que dudar, no sé por qué la tanto. Cuando le yo se lo entiendo. ¿No quiere que hagamos lo mismo nosotros? Doy el chamuizo porque no la trabajamos. Por eso. Sí, con las otras que más o menos las trabajamos. ¿Sí? Bien. Claro, por lo menos para un 1 es un 1, ya tener asegurada una. No puede fallar, ya ven. Por favor, Por favor, es como mandarle. Bien. Después tenemos transferencia. ¿Sí? ¿La transferencia de qué habla? ¿Qué sería? Es un vínculo amoroso. Claro, lo que pasa es que suena como, ¿qué onda? ¿No? Suena raro, ¿no? Pero Freud lo define, claro, suena como que tienen algo ahí. Es un concepto. Claro. Paciente. Un concepto. Claro, Freud lo llama amor de transferencia, así, sin vuelta. Freud lo llama amor de transferencia, ¿sí? Por ahí nosotros decimos transferencia, para referirnos al vínculo amoroso que se entabla ahí entre el paciente, ¿sí? Lo que siente el paciente por su terapeuta, ¿sí? De esto es consciente, ¿quién? El terapeuta, el profesional. El paciente no, porque lo vive en algo, ¿sí? Lo vive en algo. Vínculo amoroso entre paciente, terapeuta. Vos decías el enfermero, decías vos, ¿no? Claro. Esto se da particularmente en el tratamiento psicoanalítico. Esto lo descubre Freud en el tratamiento psicoanalítico. Pero es obvio que se da en diferentes vínculos. Claro, o también, no sé, yo le ponía el ejemplo, no sé, del mecánico, no sé, del médico, del enfermero y sus pacientes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces tienen que tener cierta conciencia de esto ustedes. Así que van a estar expuestos a esa situación donde el paciente va a sentir algún tipo de sentimiento amoroso u hostil. ¿Sí? U hostil. ¿Sí? ¿Y por qué lo llamábamos amor de transferencia? ¿Por qué lo llamábamos amor de transferencia? ¿Se acuerdan? Sí. Que acá está la explicación de todo. ¿Cómo se transfiere, verdad? ¿Por eso es diferencia? No. Sí, pero ¿de dónde? ¿Pero de dónde viene ese sentimiento? ¿Qué descubre Freud? ¿Cuál es Por el trato que le das al paciente. De un trauma que... Es un trauma de la niñez. Mientras refleja tu mamá. Ahí está. Que en realidad se están proyectando imágenes o imagos parentales sobre la figura del profesional. Es decir, vos estás viendo al profesional como si fuese tu mamá o tu papá o tu hermano. ¿Sí? Y ahí se da toda la trama edípica. Por eso a veces ese amor o a veces ese odio, ¿sí?, que el paciente siente hacia el terapeuta. Pero no es hacia el terapeuta en sí. Es una proyección
de lo que él vivió en su infancia, por así decirlo, que queda como una matriz vincular para toda su vida. ¿Sí? Se pone en acto en el tratamiento psicoanalítico. ¿Sí? Está en juego el trauma, ¿sí? Está en juego el trauma. Hay algo de lo traumático en juego, ¿sí? ¿Sí? Bueno, bien, la está casando. Acá la futura licenciada se lo puede pasar a dar una clase. Bien. ¿Y cómo se da esta proyección? ¿Cómo se puede dar? Puede ser o positiva o negativa. ¿Sí? ¿La positiva cuál es? Erótica o tierna, amistosa, ¿no? ¿Y la negativa cómo es? Hostil. ¿Sí? Sí, cuando el paciente se enoja, ¿sí? Le raja algún improperio, iba a decir otra cosa, pero ¿sí? O simplemente, no sé, actúa la transferencia y si el paciente en la casa, cuando era chico, desaparecía de la vista de sus padres cuando se enojaba, el paciente no pide más desaparecer, ¿no? Hace lo mismo que hacía con sus padres. Se escondía en la mano. ¿No? Bien. Y está la contratransferencia como contrapartida. ¿Qué era la contratransferencia? ¿Sí? ¿Quién lo siente esto? El paciente. Se refleja el amor o odio que uno tiene en la vida del paciente. Claro. La contratransferencia sería de parte del profesional. ¿Sí? Ahora lo decimos, ahora lo explico lo de resistencia, gracias. ¿Sí? El profesional también puede tener algo de la contratransferencia, que sería como una transferencia con tus pacientes. Te da mucha ternura tal paciente, porque te hace acordar, no sé, a tu mamá, a tu papá o a tu abuelita, qué sé yo. ¿Sí? Claro, con cierta característica de ese paciente. Entonces vos por ahí, con ese paciente no avanza en la cura, pero en realidad es una resistencia tuya porque estás viendo a un pariente, no a un paciente. ¿Sí? Y lo que la compañera me hizo acordar, el tema de la resistencia. ¿Qué era la resistencia? No seguía el tratamiento. La resistencia es cuando no se sigue el tratamiento. ¿Sí? Cuando el tratamiento se interrumpe porque falta el paciente o simplemente porque el paciente deja de hablar. No quiere seguir hablando. ¿Sí? O dice, no se me ocurre nada, no tengo nada que contar, etcétera, etcétera. Esto, ¿sí?, es manifestación de la resistencia. El paciente allí, ¿sí?, está proyectando alguna cuestión, tiene alguna... Freud decía en sus textos, ¿no?, que cuando el paciente no habla, no quiere comunicar nada, es porque tiene una ocurrencia, alguna idea respecto de la persona del psicoanalista. Si estás pensando algo sobre él, bueno, malo, qué sé yo, no importa. Eso es la transferencia. ¿Sí? Entonces deja de hablar, de comunicar, de asociar libremente. ¿Sí? Ahí se pone en acto el síntoma, la transferencia. ¿Sí? Y eso es la resistencia. La transferencia, como decíamos, es un obstáculo, pero sin transferencia no hay tratamiento. ¿Sí? Entonces, por eso se dice que la transferencia es motor y obstáculo en la cura. Bien, ¿estamos hasta acá? Sí. Un montón, ¿eh? Motor y obstáculo en la cura psicológica. ¿Sí? A veces el psicoanalista se vale de esa confianza que le tiene el paciente, ¿sí?, para viabilizar o impulsar el tratamiento de la cura. ¿Sí?
¿Cuál es el truco de la transferencia? No interpretarla, ¿sí? No verbalizarla, sino actuarla según te convenga, ¿sí? Para el provecho de la cura de ese paciente, ¿sí? No tomarte, si el paciente se enoja con vos, no tomártelo como algo personal, ¿sí? O si el paciente quiere ser amigo, tampoco responder a esa demanda o pensar, no, soy recopado, no. ¿Sí? Ver cómo vehiculizás en acto esa demanda del paciente para impulsar el tratamiento, ¿sí? Ustedes, bueno, tendrán que hacer la transpolación a su profesión, ¿no? Cuando los pacientes les pase algo con respecto a ustedes, ¿sí? Vean a una madre, a un padre o a quien. Entonces ustedes tendrán que ver cómo manejan eso para conveniencia de la cura de ese paciente. Y también de ustedes, ¿no? Porque tampoco van a dejar el cuerpo, ¿no? Bien. Como referencia sería del paciente al enfermero en este caso. Claro. Y otra referencia sería del profesional al paciente. Sí. Y de ahí podemos, tenemos que ver el tema de la resistencia. Claro, cuando el paciente no avanza, no habla o empieza a hablar cosas irrelevantes para su tratamiento, hay una resistencia. ¿Sí? Por lo general es del paciente, también puede ser el profesional, ¿no? Pero... O sea, tendría ciertos síntomas, yo sé que no es lo que él cuenta, es otra cosa, y no podemos avanzar porque no tiene resistencia. Claro, pero ¿cómo te das cuenta de que no estamos avanzando? ¿Sí? Porque sé que me está mintiendo, no estamos buscando si me miento o no, no importa. Uno se da cuenta que el paciente avanza cuando empieza a asociar lo que le pasa con cosas de la infancia. Ahí el paciente está trabajando en el análisis, está asociando. Entonces el paciente va camino a la cura, podemos decir, está trabajando. Ahora, cuando no tiene asociaciones nuevas, cosas de la infancia, digo, ahí es como que el tratamiento está medio detenido, es una resistencia. Por ahí habla de muchas cosas, pero no está asociando, ¿sí? Profe, ¿y ahí qué hacer? ¿Cómo? Yo digo que en lo que usted está diciendo, o sea, si el paciente no vive, no recalcula su pasado, no cae en cuenta, ahí se tiene la resistencia, ¿no? Claro, actúa la transferencia. Sí, sí. Sí, que... ¿Qué hace en el caso del psicoanalista? ¿Lo deriva a otro psicoanalista? No. Ahí estás retrocediendo frente a la transferencia. Entonces ponete un kiosco. ¿Y pero por qué dice ahí por el resistencia? Claro, no, pero no es que frente a la resistencia es como, no sé, a ver, un abogado. Si tiene un conflicto, entonces el abogado lo deriva a otro abogado. Si su cliente tiene un conflicto, lo deriva a otro abogado. No, si el laburo justamente del abogado es resolver los conflictos, los tiene que enfrentar y ver cómo los resuelve. Bueno, el psicoanalista es eso. Ahí es donde está su pericia. Ver cómo saca al paciente de la resistencia. ¿Sí? Ese es su laburo específico. Después, interpreta cualquiera. ¿Sí? Eso es fácil. Lo difícil es cuando estás en esa situación que el paciente no avanza. Le ocurre esto. ¿Sí? Esto es el laburo, digamos, propiamente dicho del psicoanalista. ¿Sí? ¿Qué es lo más difícil? ¿Cómo lo sacás de la resistencia? ¿Sí? Bueno, tenés que ver con qué contás, qué le pasa a ese paciente, qué te contó antes. Es decir, vos vas a tratar, vos sabés la historia de ese paciente, entonces vas a hacer intervenciones que traten de alejarse de cosas que le pasaron en la infancia. ¿Sí? Vas a hacer como lo contrario, para no quedar en la misma serie. ¿Sí? Por eso depende de cada paciente la intervención que haces. ¿Sí? Algún paciente también por ahí le metés corte, cuando ves que está en resistencia, le metés corte de sesión. Cuando habla, pero no asocia. Hay pacientes que hablan, pero no asocian nada. Ahí por ahí le metés un corte de sesión, 10 minutos hablando lo mismo. Es decir, toda la sesión anterior habló de tal tema. Siguiente sesión sigue con lo mismo y no. Vos sabés que no es por ahí. Entonces ahí le metés un corte de sesión a ver qué pasa. Pero es arriesgado, no con todo lo hacemos, ¿no?
Bien, ¿estamos con transferencia?